Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes aquí en Barcelona. Felicitaciones a los organizadores de los cuales yo me considero parte, porque formo parte de la Universidad de Barcelona, formo parte de NATIC y estoy, la verdad, muy contento pues que también desde Latinoamérica podamos iniciar este tipo de actividades comunes en las cuales yo creo que el marco de la sesión de hoy es reflexionar sobre cuestiones que realmente nos preocupan a todos. Y la que voy a tratar yo en concreto, pues yo creo que forma parte de esa preocupación, que es la ciberseguridad. Mi propuesta es que veáis, en primer lugar, un pequeño ejercicio de reflexión en el cual yo creo que todos podemos participar. Aquí no hace falta ser especialista, no hace falta ser teórico o experto en ciberseguridad. Vamos a hablar de cuestiones, yo diría, que forman parte de lo que sería el conocimiento humano de una persona pues, que vive en el siglo XXI. Y una segunda parte en la cual voy a intentar ofreceros un poco de conocimiento sobre cuál es la situación actual, especialmente en Europa, en España, a nivel de cumplimiento normativo en ciberseguridad. Cuestión que es importante que podáis conocer, porque probablemente muchos de los países de Latinoamérica pues, puedan seguir un poco a la zaga de lo que sería este ámbito normativo, igual que está sucediendo, por ejemplo, tal como lo comentaba antes Eduardo López en el tema de protección de datos personales con el reglamento. Vamos a ver, yo la primera reflexión que os hago es esta, es decir, el humano o los prehumanos, ahí vemos un simio al principio, llevamos muchísimos centenares de miles de años conviviendo y ejecutando lo que sería pues actos ordinarios en nuestra actividad, ¿no? Lo que sucede, ahí la reflexión que os quería comentar es que, bueno, pues las últimas revoluciones, y os hablo de esta revolución de las tecnologías de la información, con ese último a mano que veis ahí en ese ordenador personal, pues nos ha sucedido con una celeridad increíble. Este es un discurso que probablemente muchos habéis oído, pero yo creo que vale la pena que lo volvamos a poner encima de la mesa. Las revoluciones industriales, y aquí tengo otra diapositiva que yo creo que lo explica muy claro, pues hablamos de magnitudes de centenares de años, ciento y pico de años para la primera, la segunda revolución, pero es que resulta que esta revolución industrial relacionada con un uso de la cibernética, con la robotización, con estas tecnologías disruptivas, pues es que tiene 20 años. Y la verdad es que 20 años en una magnitud humana, en la cual hablamos de decenas, de centenares de miles de años, es muy poquito, con lo cual es necesario, evidentemente, que hayan foros de reflexión, foros de estudio, foros de análisis y, evidentemente, respecto a lo que podía ser la repercusión que puede tener respecto a los derechos humanos de las personas, porque al fin y al cabo, como es natural, todos somos personas y, evidentemente, hemos de garantizar, y los que estamos en un foro de cumplimiento normativo, hemos de impulsar lo que serían normas para garantizar este cumplimiento. Estaría encantado de que tuviésemos tiempo para que me pudieseis decir si alguien conoce alguna de estas tecnologías, entre las cuales de la una a la otra, pues aproximadamente podemos decir en números redondos que puedan ir unos 50, tal vez un poquito más de 50 años, no mucho más. La de la izquierda ya veis esa máquina que era bastante inmensa. Muchos de vosotros que tengáis menos de 50 años no la conoceréis, pero fijaros que tenía el mismo propietario, era de una máquina de IBM. Y era un ordenador, era una máquina que permitía hacer, en este caso, cálculos. La máquina de la derecha, no sé si la conocéis, también es de IBM. A lo mejor eso suena más, pero se trata de un ordenador cuántico. Se trata de la computación cuántica, en los cuales nos comentan los especialistas que probablemente la computación cuántica, con los grandes beneficios que puede tener, puede ser un gran riesgo también para la ciberseguridad y para lo que serían los procedimientos de cifrado, pues que actualmente nos otorgan una capa de seguridad importante. Nos movemos en el ciberespacio. En algunas de las ponencias, de las mesas que hemos estado hablando, ha salido este tema, ¿no? Pero cuando hablamos del ciberespacio, pues yo os hablo, por ejemplo, de lo que sería el ciberespacio a nivel de lo que serían los sectores industriales. Los sectores industriales, y ahí os pongo una compañía pues, de un sector como puede ser el químico, el petroquímico, cualquier industrial, está en el ciberespacio, está conectada al ciberespacio. ¿Por qué? Porque hablamos de tecnologías de las cuales muchos de vosotros conoceréis perfectamente,
que generan una cierta disrupción por lo que sería su entrada en lo que sería el uso por parte de la sociedad. Hablamos del Internet of Things, hablamos de la conexión masiva de muchísimos dispositivos, de nodos que a lo mejor puedan ser humanos porque llevamos o podamos disponer de un chip intracutáneo en el cual nosotros podamos ofrecer nuestra información a las redes. Hablamos de las telecomunicaciones, hablamos con la ley o con la tecnología 5G, ya se está hablando del 6G, con el cual esa velocidad de las telecomunicaciones evidentemente permite que todas estas tecnologías, que todo este nacimiento de tecnologías, a lo mejor, pues que sin la posibilidad de las telecomunicaciones a este nivel masivo, pues serían, pues de alguna forma, faltas de funcionamiento. Hablamos de la inteligencia artificial y hemos estado hablando también en algunas otras ponencias de lo que sería, pues bueno, cómo la inteligencia artificial está de alguna forma rompiendo los parámetros de lo que sería el conocimiento que teníamos de los últimos 20, 30, 40, 50 años de lo que serían el IT, las tecnologías ordinariamente, con lo que sería el software y el hardware que conocemos actualmente. En ciberseguridad tenemos un punto, y hace unos cuantos años, que nos provocó un punto de inflexión, que fue la continuidad de la conexión. Era muy diferente esa máquina que habíais visto a la izquierda, pues que no estaba conectada a la red. Con el uso intensivo de lo que serían los dispositivos móviles, en los cuales las personas nos conectamos de forma continua. Ya no es necesario que estemos ante un ordenador personal, ante un personal computer, ya no es necesario que estemos ante un laptop en el cual nos podemos conectar a la red y disfrutar de lo que serían ese uso intensivo de lo que sería o esa entrada intensiva en el ciberespacio, en el metaverso. Ahí os pongo un informe, ya tiene, pues fijaros, pues casi 4 años, en los cuales se hablaba de unas horas promedio de conexión por parte de las personas. Pero es que ese promedio, hoy por hoy, si actualizásemos este informe, que lo podría hacer, estaríamos incrementando muchísimas horas en las conexiones medias. No os hablo de conexión a nivel de lo que sería horario laboral, os hablo de conexión ordinaria de una persona desde que se levanta hasta que se va a dormir, fuera de lo que sería el horario laboral. Ahí lo tenéis, el uso de lo que serían el uso habitual, que el cual los que tenemos esos 50, 40, 50 años éramos más habituales de entrada en un dispositivo, en un desktop, ahora lo hacemos mayoritariamente por dispositivos móviles y tableta. Eso en ciberseguridad es una amenaza, es un riesgo por una sencilla razón, porque las posibilidades que se dan, en este caso a los ciberatacantes, de poder entrar en esos dispositivos les permite un número mucho mayor elevado de horas de posibilidades de lo que sería la perpetración de sus ataques. Ahí os pongo ciberespacio y movilidad. Estamos hablando de que en 60 segundos se llevan a cabo millones y millones y millones de actos, de los cuales algunos de los mismos pueden ser el que precipite algún tipo de riesgo o amenaza en lo que sería un sistema de información. Para cerrar este primer bloque, fijaros que llevamos 5 minutos, os dejo 2 frases, ¿no? A mí siempre en clase con mis alumnos me gusta incorporar o frases que puedan ser relevantes. Fijaros que esta no es menor, es de Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas. Se ha estado hablando durante este congreso de lo que sería el humanismo tecnológico, el transhumanismo tecnológico, y fijaros que para mí es muy relevante el mensaje que nos da, ¿no? La humanidad debe estar en el centro de la evolución tecnológica. La tecnología no debe usar a las personas. Nosotros, nosotras como personas debemos usar la tecnología para beneficios de todos y todas. Esto es importantísimo y tal vez a mí en ocasiones, como usuario, como profesor, como experto, me da la sensación de que la humanidad se mueve al entorno de la evolución tecnológica y debería ser al revés. Ahora Eduardo López os está hablando de una sesión muy interesante que yo creo que era un ejemplo de esto, ¿no? Os dejo otra frase, yo creo que es también muy potente, ahora os diré el autor, y este mensaje, la frase nos da un mensaje, es decir, no podemos poner este aforismo clásico, no podemos poner puestas al campo, no se puede frenar el desarrollo tecnológico, pero yo lo que diría es que hay que actuar con mucha cautela. Esa precipitación en lo que sería esa disrupción que nos dan determinadas tecnologías nos hace
actuar con mucha cautela. ¿Por qué? Porque los riesgos a los derechos de las personas son muy elevados. Y, por supuesto, los que venimos de la carrera legal, los que venimos de la licenciatura, del grado en Derecho, pues nos hablan mucho de lo que serían los derechos humanos. Tenemos muchísimas asignaturas en la carrera pues, que nos hacen reflexionar sobre este tema. Y en este punto, esta frase es de un tal Jordi Ferrer Guillén, que no es nadie importante, pero que se considera persona humana, ¿no? Y que como persona humana que soy, en un mundo en el cual pues, las cifras nos hablan de 8.000 millones de personas en la Tierra, pues evidentemente nos hace, o a mí me hace reflexionar en que es muy necesario trabajar, desarrollar y avanzar. ¿Avanzar qué? En lo que sería la garantía, la defensa de los derechos. Es aquí, justamente antes Eduardo López os ponía la misma carátula, aquí en España tuvimos la oportunidad de avanzar con muchos, en este caso con 3 de los ponentes que están participando desde España, en esta fantástica Carta de los Derechos Digitales del año 2021. También hay una estrategia en derechos digitales por parte de la Unión Europea. No voy a entrar con detalle, pero sí que fijaros, os hago una mención muy concreta en esta Carta de los Derechos Digitales, en el cual se habla del derecho a la ciberseguridad. El derecho a la ciberseguridad, muchos de nosotros entendemos la ciberseguridad como un instrumento, como un medio. No, no, la ciberseguridad tiene que ser un derecho en el cual las personas pues apelemos a lo que serían en este caso las administraciones, las organizaciones, a apelar por este derecho, ¿no? Fijaros que este derecho obliga a que los sistemas, a que cualquier actividad personal en el cual se traten los datos de las personas posean las correspondientes medidas de seguridad para garantizar lo que serían estos elementos propios de la seguridad de la información, la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, la resiliencia. Ahora hablaremos de este concepto tan interesante como es la resiliencia. Y los poderes públicos, en este caso en Europa, por ende lo que sería los poderes de la Unión Europea y en este caso ya bajando para lo que sería el gobierno español, en este caso la administración española, ha avanzado por lo que sería pues una defensa, una promoción de lo que sería la mejora de la ciberseguridad para mejorar este derecho a la ciberseguridad que tenemos en esta Carta de Derechos Digitales. Fijaros que en ese punto tercero de esta Carta de Derechos Digitales, y ahora permitirme que os haga también una pequeña mención, nos habla de que los poderes públicos promoverán la sensibilización y formación en materia de ciberseguridad de toda la sociedad e impulsarán mecanismos de certificación. En este sentido, pues he querido oportuno acompañaros, la carátula de una de las sesiones que yo tengo. Yo soy profesor asociado de la Universitat Ramon Llull, en este caso de la Facultad de ESADE, de Derecho de ESADE, de Administración de Empresas, que es el entorno, la entidad adscrita a la Universitat Ramon Llull. Y en este caso, en lo que serían los grados en Derecho, los dobles grados en Derecho, Administración de Empresas, se ofrece una asignatura, una optativa, es cierto que es una optativa, que es ciberseguridad. Y muchísimos, decenas y decenas de los alumnos que cursan estos grados pues se apuntan a esta asignatura. Aquí os pongo en concreto una captura de una pantalla de un ejercicio sobre aplicación práctica a las organizaciones en ciberseguridad, la cual pues tengo el honor de ser el profesor titular. Pero es que es más, como todos bien sabéis, en el entorno de la Universidad de Barcelona, en el entorno del que sería el Instituto de Formació Contínua IL3 de la Universidad de Barcelona, ya sabéis todos perfectamente que desde hace más de 10 años, en este caso ya más de 10 años, en el Máster en Derecho Digital y Social de Información, pues tenemos un módulo en concreto, que es este módulo 7, sobre ciberseguridad o sobre seguridad de la información. Con lo cual, os diría que ya hace más de 10 años, en este caso en el entorno de la UD, que estamos trabajando por lo que sería la formación, el conocimiento del derecho digital y, por supuesto, de lo que sería la ciberseguridad. Pero no nos podemos quedar, y de hecho en Iberoamérica estáis avanzando mucho con esa carta iberoamericana que que desde hace muy poquito tenéis ya promulgada, no nos podemos quedar en lo que sería el ámbito de lo que sería las cartas como reguladoras de principios. En este caso, fijaros que os hago referencia, perdonad que no me salta
a lo que sería la Ley Orgánica 3/2018, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales. Perdonad que tenga algún problema, os lo voy a dejar aquí. Y aquí ya entramos en una ley orgánica española. Hablamos de una taxatividad de lo que sería una ley ordinaria española, una ley orgánica, perdonar, y en su artículo 82 nos habla del derecho a la seguridad digital. A mí me hubiese gustado que hubiese tenido otra regulación, otro pronunciamiento, pero bueno, es lo que tenemos y para mí ya tal vez pueda ser suficiente. Nos habla de que los usuarios tienen derecho a las seguridad de telecomunicaciones que transmitan y reciben a través de Internet y los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos y nos vuelve a hablar de ese marco de lo que sería el derecho a la educación digital, que justamente también antes Eduardo López estaba comentando. Con lo cual, no nos tenemos que quedar únicamente en lo que serían estas cartas, estos documentos que son importantísimos y que, por supuesto, hemos de considerar como fundamentales. Ahí lo tenéis, se regula por primera vez en torno a las garantías de los denominados derechos digitales, esta Ley Orgánica 3/2018 española, es del mes de diciembre del 2018, con lo cual es una ley también muy reciente en el marco español. Si nos vamos, tal como os decía en la introducción, a lo que sería qué tenemos en este caso en el marco de la estrategia europea en ciberseguridad, pues me gustaría que tomaseis nota de lo que serían algunos desarrollos normativos recientes. Y cuando os hablo de recientes, os hablo de recientes por meses, os hablo de normativas que pueden tener 2, 3 meses, 4 meses. Eso, de alguna forma, os ha de hacer, es un indicador de que no es que Europa se haya puesto a legislar para los países miembros hace 2 o 3 meses, sino que en algunas de estas normativas el dinamismo, yo diría, el cambio que las tecnologías nos están poniendo encima de la mesa para el legislador hace que en periodos de 4 o 5 años tengan que actualizarse estas normativas. Os hablo de la Directiva de Ciberseguridad en el marco de la Unión Europea, es una directiva europea, o incluso con el incremento de los desarrollos normativos sectoriales que ahora os comentaré. ¿Qué es lo que tenemos a nivel de lo que sería esta Directiva de Ciberseguridad? La que se denomina, la que se conoce o conoceréis ahí si estáis googleando como Directiva NIS, de Network and Information Security. Bueno, fijaros que ahí os hago referencia a la primera Directiva NIS, que era el 2016. Fijaros que en escasamente 5 o 6 años, el legislador europeo se ha visto obligado a reformular una nueva directiva, la que se conoce como Directiva SRI en español o Directiva NIS 2, que lo que viene es a poner encima de lo que sería el marco normativo de los 27 países miembros actuales de la Unión Europea la necesidad de regular y de transponer esta directiva con normativas propias de lo que serían las exigencias a determinadas organizaciones, a determinadas administraciones, para mejorar su nivel de seguridad. Porque fijaros que si nos vamos de ese nivel de lo que sería Carta de Derechos, leyes orgánicas, al final la ciberseguridad como derecho también tiene o se convierte en un derecho medio. Y es que, de alguna forma, las organizaciones están obligadas a garantizar ese marco de ciberseguridad para lo que sería la garantía de los derechos que nosotros tenemos como personas usuarias de una organización o como administrados en una administración. En este sentido, y para que toméis 4 notas, sin ánimo de entrar en demasiado desarrollo, ¿cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de estas directivas? Y, por tanto, después de lo que serían las leyes o los reales decretos, en este caso a nivel español, que recogen esa obligación normativa. Bueno, en primer lugar, la nueva estratégica, fijaros, nos habla de que es necesario disponer de una estrategia nacional en seguridad. La tiene España y la tienen todos los países miembros de la Unión Europea. Estoy seguro que muchos de los países de Latinoamérica también están avanzando en estas estrategias nacionales en seguridad, imprescindibles. Se habla de cooperación, es imprescindible en ciberseguridad hablar de cooperación. La seguridad o la ciberseguridad no es territorial, es global, por lo cual es imprescindible que los países cooperan entre sí.
y ahí se establecen mecanismos de cooperación. Nos habla de la creación de lo que yo denomino los bomberos de los ciberincidentes, los equipos de respuesta a incidentes, los CSIRs o los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos, que es obligatorio que los tenga cada uno de los países, pero es que es más. En España no existe únicamente un CSIR, existen muchísimos a nivel autonómico, a nivel incluso de las propias empresas o empresas de sectores críticos que disponen de sus propios equipos de respuesta a incidentes. Y de una obligación que ya nos viene desde el año 2016 de obligaciones en materia de seguridad y de notificación de incidentes cibernéticos. Porque es muy importante que ante la identificación o ante la detección de un incidente en seguridad, pues eso se comunique a las autoridades de control. Es cierto que este marco normativo no aplica a la totalidad de los operadores económicos, a los operadores industriales. Aquí en España también tenemos normativas de infraestructuras críticas y en este caso la directiva, esto se ha ampliado un poquito con la directiva NOS, pero con la directiva NIS 2, nos habla de una aplicación a operadores de servicios esenciales que están descritos en un anexo de la actual directiva NIS 2, pero que hablamos de infraestructuras, de proveedores como podría ser energía, de transporte, sector financiero, sector salud. Ayer justamente en la inauguración del Congreso, ahora no me acuerdo quién de los ponentes, creo que fue la viceministra de Transformación Digital de Colombia, quiero recordar, nos hablaba de un incidente muy importante en el sector salud, creo que era de Colombia, tal vez me esté cogiendo. Bueno, es igual, yo os hablo de nuestra experiencia. Aquí en Barcelona, en Cataluña, hace pues escasamente 3 semanas, un mes, hubo un incidente, un ataque informático a uno de los hospitales de referencia aquí en Cataluña, en Barcelona, que es el Hospital Clínic. Es uno de los hospitales de referencia. Hoy, 3 semanas o 4 semanas después, no todos los servicios asociados al Hospital Clínic de Barcelona se han podido levantar. El ataque fue muy importante, el ataque fue, yo diría, desde el punto de vista de la Agencia de Ciberseguridad, que es la que la está analizando, muy avanzado, y eso provocó que al día siguiente toda la operativa del sector salud de ese hospital de referencia quedase absolutamente paralizada. Esto es lo que busca esta directiva de ciberseguridad o esta normativa de ciberseguridad, que estos sectores de servicios esenciales o sectores críticos pues puedan de alguna forma no caer o en este tipo de ataques o en este tipo de ciberincidentes, y si en todo caso caen, pues tengan la capacidad o la resiliencia para volver a ofrecer sus servicios de una forma continuada. Y, por supuesto, fijaros que incorpora dentro de lo que serían ese ámbito de aplicación a todas las empresas que operan en la infraestructura digital. Porque yo siempre digo, hoy a lo mejor no tengo que ir al hospital, afortunadamente no tengo que ir al hospital, pero hoy desde las 8 de la mañana estoy conectado. Y, por supuesto, el hecho de que no me pueda conectar impide mi actividad laboral, mi actividad universitaria, mi actividad personal. Por eso le da tanta relevancia a lo que serían los operadores de la infraestructura digital, a lo que sería en este caso las entidades de dominios, de lo que sería redireccionamiento de Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros en este caso cómo este ataque, que quiero recordar, aquí no tengo la fecha, pero que creo que fue del 2019, cómo este ataque a estos operadores, a estas empresas del servicio de lo que sería el redireccionamiento, es decir, la infraestructura de Internet, fue que cayeron servicios, pues ya lo veis, ahí servicios como puede ser Netflix, Twitter, Spotify, CDN, PayPal, Pinterest. Bueno, evidentemente esto desgraciadamente sucede tanto en cuanto, y esto lo que sucede es que afecta o puede afectar a centenares de millones de usuarios. No hablamos a lo mejor de miles de usuarios de un hospital para un día concreto, sino a centenares de millones de usuarios en el mundo. Nos habla de proveedores de servicios digitales. Fijaros, ahí os habla de empresas de motores de búsqueda en línea, nos habla de empresas que ofrecen servicios tecnológicos del cloud computing, nos habla del comercio electrónico como servicios, como operadores que hoy por hoy se consideran esenciales, que de alguna forma nos permiten la conexión, nos permiten nuestra gestión ordinaria, nuestra actividad ordinaria en Internet. Y cuando hablo de actividad ordinaria en Internet, os hablo de cualquier tipo de actividad.
Nos habla, fijaros, al fin y al cabo, y sin entrar en demasiado detalle, porque ya voy a ir acabando, de implantar medidas técnicas y organizativas que permitan gestionar adecuadamente los riesgos a los cuales estamos sujetos las organizaciones. Y esos riesgos cada día son dinámicos, son diferentes. Los análisis, las evaluaciones de riesgos han de ser continuas. De hecho, desde el 2020, que lo sepáis, desde, pues fijaros, no hace un par de años, por parte de la Comisión Europea, tenemos una nueva estrategia en ciberseguridad para la próxima década del 2020. Teníamos una de los últimos 6-7 años, pero fijaros que esto nos pone al día y que obliga a todos los países miembros, en este caso, por supuesto, también a España, a formar parte de lo que sería la puesta a punto con esta estrategia en ciberseguridad que tenemos para la próxima década del 2020-2030. El NIR 2, y con esto voy a acabar, por si hubiese alguna pregunta, alguna reflexión en el chat, nos habla de algunas, fijaros, nos amplía el concepto de entidades y servicios esenciales, fijaros, nos amplía el ámbito de aplicación a la gestión de residuos, a las empresas de alimentación. Fijaros, es que un ciberincidente en empresas del sector de lo que sería la gestión de residuos o del sector de la alimentación es crítico. Nos habla, y os hablaba antes, del impulso normativo sectorial, y la directiva no viene sola, la directiva está viniendo acompañada de muchísimas otras normativas en entornos sectoriales, la que es la DORA, la resiliencia para el sector financiero, estamos hablando del dinero y esto evidentemente nos afecta a todos, nos afecta a las entidades críticas, con el reglamento también de resiliencia para entidades críticas, nos habla de la creación de una red europea de organización de enlace para crisis cibernéticas, y esto evidentemente lo puedo lanzar también para lo que sería el entorno iberoamericano. Yo ahora mismo lo desconozco, actúo con un cierto desconocimiento, pero estoy seguro que a nivel del entorno de Latinoamérica también debe existir este tipo de enlaces para poder actuar con una mayor contundencia, con una mayor coordinación ante lo que podrían ser ataques que pueden afectar a diversos países del entorno latinoamericano. Nos habla de armonizaciones normativas de los estados. Fijaros, esto es muy interesante, este punto 5, nos habla de la exigencia también de la aplicación de estas medidas técnicas y organizativas a la cadena de suministros y proveedores de estas empresas o de estas organizaciones afectadas. Porque evidentemente si nos olvidamos de las cadenas de suministros, pues evidentemente la afectación a lo que sería el ámbito de aplicación de las empresas o organizaciones afectadas, pues evidentemente es ineficiente. Y fijaros, este punto muy interesante y que se está discutiendo mucho en los últimos meses, porque esta directiva tiene escasamente 3 meses, y es que se habla de que la ciberseguridad será responsabilidad directa de los órganos de administración de una empresa o de una organización. Es decir, escalamos lo que sería la ciberseguridad como algo propio de la responsabilidad directa del máximo órgano de administración de una empresa o de una compañía. De hecho, y voy a acabar, quería acabar este punto de la ciberseguridad con el hecho de que seamos conscientes de que si las ciberamenazas son, yo diría, aplicables a cualquier tipo de organización, grande, pequeña o mediana. Yo supongo que todos conocéis ahora el concepto de Crime as a Service, es decir, podemos contratar la posibilidad de llevar a cabo un ataque informático pues, a una organización mafiosa, pues que de alguna forma nos permita llevar a cabo un acto o un ataque cibernético, pues yo diría bastante más trabajado, evidentemente pagando un precio. Hablamos del hacktivismo, hablamos del ciberespionaje, hablamos de muchas ciberamenazas, ¿vale? Aquí os pongo una, os voy a acabar, y esta es muy reciente, fijaros, es de mi correo de SADE de hace unos días, del 11 de marzo, en el cual me enviaron, esto evidentemente, como os veis, es un phishing. Y os avanzo, yo no estoy en Tinder, con lo cual no caí, pero evidentemente es lícito de que cada uno pueda estar en Tinder, ¿no? Pero tal vez, si yo hubiese estado o fuese un usuario de Tinder, a lo mejor hubiese picado. Y yo hubiese picado ahí en ese enlace y probablemente el hecho de que hubiese picado en ese enlace de que alguien había hecho un match en mi Tinder, ante esa impulsividad,
pues probablemente me hubiese generado algún tipo de generación de amenaza y a partir de ahí, pues seguramente algún tipo de malware se hubiese introducido en mi máquina, ¿no? Estamos hablando de la globalización del ciberdelito. Con esto acabo porque me queda un minuto escaso. Necesitamos operar de forma global, ¿eh? Yo no os hablo del entorno europeo, os hablo del entorno mundial. Y acabo con esta convención sobre ciberdelincuencia. Supongo que algunos de vosotros en Latinoamérica la conoceréis, un poco como colofón lo diría, pues bueno, pues que estamos entrando en lo que sería graves riesgos en el cibercrimen ante la falta de aplicación de estrictas medidas de ciberseguridad. Acabo con esto. Preguntares de sabios. Ahí tenéis, si queréis, mi correo de SADE, ahí tenéis mi Twitter, por si me queréis hacer alguna consideración, alguna pregunta. Para mí, en mi reloj, yo creo que estoy justo en el tiempo. Voy a dejar de compartir y no sé si se da, María Isabel, no sé si hay alguna posibilidad, alguna pregunta o algo. Me temo que vamos muy justos de tiempo. Ha sido un placer estar con todos vosotras y con todas vosotras durante este casi tiempo en este fantástico congreso que hemos podido participar. Y os invito como personas, y os hablo como personas, a trabajar en un entorno más ciberseguro, a vivir en un entorno más ciberseguro. Nos va a generar todos más confianza y estoy seguro que nos va a permitir de una vida mucho mejor. Muchos saludos, un gran abrazo para todos y para todas. Chao.